Bien. Bueno, vamos a retomar, esta es la primera reunión después del parcial. No sé si quieren comentar algo, preguntar algo sobre los parciales, la continuidad del curso o alguna pregunta de ese estilo. ¿No? ¿Ya hay fecha para el segundo parcial? Ya tienen un cronograma, ¿no? Sí. Se los dieron. Ahí figura una fecha, creo. Me parece que no Me estaba la parece que fecha. no. Ah, Todavía todavía no no está está. la fecha. Bueno, y mirá, va a ser seguramente ahí ni bien terminamos las clases, pero un poco en coordinación con la facultad. Así que vamos a esperar a ver qué fechas se definen, pero desde ya que las van a tener con mucha anticipación. En eso no hay problema. Bien. ¿Eh? Y lo vamos a adecuar, o sea, veremos cómo sigue. Por lo pronto parece que esta segunda parte también va a ser de este modo, ¿no? No aparenta que esto vaya a cambiar. Por ahí en el segundo cuatrimestre, por ahí podemos tener Tal algún vez, con suerte. contacto más directo. ¿Eh? Que con suerte, digo, tal vez. Sí, con suerte. Pero bueno, me parece que este curso lo vamos a tener que terminar así. Pero bueno, esperaremos un poco de definiciones de ese estilo y cuando estén se dirán las fechas. Pero bueno, las van a tener con antelación y desde ya que vamos a ir organizando todo para coordinar y superar esta situación de crisis, ¿no? Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre el tema de la culpabilidad como categoría dentro de la teoría del delito. Eh, Volvemos a la definición ya siempre repetida de la acción típica antijurídica culpable. Entonces, en función de esa definición, ya ustedes saben que para encauzar dogmáticamente el delito pensamos en una conducta humana voluntaria que queda inserta tanto formal como materialmente dentro de una prohibición penal, que a su vez no está justificada o permitida por ninguna otra norma que puede tener origen o fuente cualquier eh, parte del ordenamiento jurídico, desde la Constitución hacia abajo. ¿Mm? En tanto la prohibición es exclusivamente penal por el principio de legalidad, la permisión, saben ustedes que es abierta y puede provenir de cualquier fuente normativa. Eh, Todo eso que hemos transitado, por el momento hace referencia a la posibilidad de afirmar que una conducta de una persona es injusta, ¿no? Eso se llama el injusto penal. ¿Mm? Ahora, el segundo tramo combina las características de lo injusto, ¿m? Como conducta humana voluntaria prohibida y no permitida, con la realización de ese injusto por un sujeto culpable. ¿M? Es decir, que esta es la segunda dimensión dentro de esta gran teoría del delito, que se enfoca ya no sobre el hecho injusto, aun cuando el hecho injusto sí tiene condimentos subjetivos en la complejidad que le introdujo el finalismo. Esta categorización está centrada directamente en la posibilidad de afirmar que ese injusto ha sido cometido por un sujeto culpable. Culpable en el sentido de reprochable, y ahora vamos a aclarar a qué hacemos referencia cuando hablamos de reproche o de un sujeto reprochable. La culpabilidad como categoría o como concepto se reconduce inicialmente a la conceptualización y los contenidos que le brindó la escuela causalista, ¿no? Precedente en el tiempo, en una lectura cronológica, el causalismo adoptó su propia definición de culpabilidad, que la adoptó también acorde con su propio esquema metodológico. Es decir, el causalismo pensó un injusto explicado en términos causales y una culpabilidad pensada en términos psicológicos, referenciando metodológicamente su conceptualización al campo de las ciencias naturales. Es decir, así como el injusto era pensado como un fenómeno de orden causal, más allá de su inclusión, obviamente, dentro del espacio de la legalidad prohibida, se explicaba en forma causal, con el tipo de explicación eh, y metodología que aportan las ciencias de la naturaleza, la referencia subjetiva, que en el causalismo era preponderantemente
ligada a la culpabilidad, porque en el injusto no había dimensión subjetiva. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? En el injusto no había dimensión subjetiva. Recién el concepto final de acción la introduce, y la introduce dentro del tipo complejo, construyendo una categoría de la tipicidad subjetiva, aparte de la tipicidad objetiva. Todo lo subjetivo para el causalismo era reconducido a la culpabilidad, y a una culpabilidad entendida en términos puramente psicológicos, es decir, como una conexión entre el hecho y la psicología o la mente del autor. A eso denominamos actualmente concepción psicologicista de la culpabilidad o psicológica de la culpabilidad. Una concepción que es propia de la tradición de la escuela causalista y que centra todos los aspectos subjetivos del delito dentro de esta categoría y los piensa exclusivamente como una relación psicológica entre el individuo y el hecho que ha realizado. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale decir que en todo caso la culpabilidad lo que, lo que trataba de averiguar, ¿no? Con obvias dificultades, era todo aquello que transitaba por el interior de la mente del sujeto. De algún modo, este posicionamiento tenía la dificultad de tratar de acreditar desde el punto de vista psicológico elementos internos del individuo, y los jueces estaban de alguna manera combinados a tratar de acreditar elementos que estaban en el interior del individuo para conectarlos con el hecho que se había cometido. En este sentido, la concepción psicológica de la culpabilidad piensa a las categorías del dolo o la culpa, el dolo o la culpa, que hoy, a partir del finalismo, las trasladamos a la tipicidad y las entendemos como estructuras típicas que el legislador ha elegido. La concepción psicológica de la culpabilidad, por el contrario, las entendía simplemente como una forma de graduación en la forma de desafío a la norma que llevaba adelante el individuo. Es decir, la forma dolosa o intencionada implicaba un mayor grado de reproche en esa concepción psicologicista, porque implicaba un momento subjetivo, psicológico, de mayor contradicción con la norma. En cambio, la culpa era entendida como como un momento de menor reproche, porque significaba también, desde el punto de vista subjetivo, una conexión psicológica del individuo de menor intensidad y por ende de menor gradación y por ende de menor penalidad. Esa era la forma en que el causalismo psicologicista construye el concepto de culpabilidad, y al dolo y la culpa simplemente como gradaciones de mayor o menor nivel de culpabilidad, exclusivamente como eso. También, obviamente, en esta categoría el causalismo incluía todos los aspectos subjetivos, eh, motivaciones, finalidades, y obviamente también todos los supuestos excluyentes de esta conexión psicológica subjetiva que podían estar dados por la inimputabilidad, en donde se pensaba específicamente en que, por ejemplo, la falta de reproche a las personas que son menores de edad es porque se las consideraba, desde el punto de vista psicológico, incapaces de realizar una conducta que sea reprochable en términos de culpabilidad. Quiere decir que la razón por la cual los menores de edad no eran sujetos, por lo menos al sistema penal de mayores, era por su déficit subjetivo, por su déficit psicológico. Igualmente, respecto de quienes, por ejemplo, padecían algún tipo de patología del orden mental, toda referencia subjetiva quedaba en la culpabilidad, y toda referencia subjetiva siempre era construida en razón de una conexión psicológica entre el individuo y el hecho que había realizado. Si esa conexión psicológica era completa, porque el individuo se lo consideraba capaz psicológicamente de actuar
se podía afirmar su culpabilidad y se hacía en mayor grado, con mayor pena, si había sido una culpabilidad dolosa, y se hacía con menor pena si había sido una culpabilidad de tipo culposo. Ese es el esquema del causalismo que parte del concepto psicologicista de culpabilidad. Paulatinamente este concepto presenta problemas teóricos y problemas prácticos, ¿no? Ya le comenté los problemas prácticos, ¿no? Cómo acreditar esto que pasa en la mente de un individuo, cómo acreditar esa conexión. Y el finalismo va a terminar de receptar un conjunto de críticas que se le venían haciendo antes de la consolidación de la escuela finalista a este concepto psicologicista, variando a un concepto que vamos a llamar concepto normativo de culpabilidad. Concepto normativo de culpabilidad, que como lo dice su nombre, no va a poner acento en la psicología del individuo y en la conexión psicológica que ese individuo tiene con el hecho injusto que realizó, sino que va a poner énfasis en la relación normativa de ese individuo con el orden que le propone el Estado. Es decir, que la culpabilidad va a pasar a ser una categoría de reproche individual por haber realizado una conducta contraria a la norma con capacidad para poder actuar de otra manera. En este sentido, entonces, el juicio que instala la culpabilidad normativa, como ustedes pueden apreciar, es exclusivamente normativo, es un juicio de reproche normativo. La norma prohíbe esta conducta. Además, no hay ningún permiso para realizarla. El sujeto era capaz o tenía posibilidad de no realizarla. Si tenía posibilidad de no realizarla, y no obstante la realizó, entonces hay que reprocharle. Ya no es un juicio psicológico, como era en el causalismo, sino que es un juicio exclusivamente de reproche por no ajustarse a la norma que prescribe el Estado. En el interior de ese juicio normativo, obviamente, que hay aspectos subjetivos, pero también aspectos objetivos que tienen que ver exclusivamente con contenidos normativos. Pero el juicio, en general, no impone la realización de una conexión psicológica del individuo con el hecho, sino exclusivamente una conexión de orden normativo en donde el Estado le reprocha por no haberse motivado conforme a la norma que el Estado propone. Ustedes tienen que recordar para terminar de comprender el concepto de culpabilidad normativa, que para Belzel el momento normativo es central en la guía de las conductas de los individuos. Es decir, las normas están para guiar las conductas del individuo de modo de consolidar en una sociedad valoraciones éticos-sociales que son el contenido de esas normas. Acorde con ese concepto, entonces la culpabilidad es normativa. Si la persona se motiva en la norma, tal como se le propone, acorde con las valoraciones éticos-sociales que el Estado considera adecuadas, entonces no va a ser sujeto de reproche. Si no lo hace, entonces ahí es específicamente donde se construye esta forma de imputación que implica la culpabilidad en términos normativos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, bárbaro. Digo, tiene obviamente, siendo problemas conceptuales, cierto nivel de abstracción, pero creo que, por lo menos digo, es visualizable con claridad cómo es diferente si yo trato de analizar un momento exclusivamente empírico, como puede ser la psiquis individual, y trato de acreditarla. Por eso hay un desarrollo tan importante de la psicología forense, ¿no? Porque en el pasado lo que se trataba era esto, de poder desentrañar definitivamente qué había dentro de la mente del sujeto. Así se pensaba el juicio penal. Y así se pensaba el aporte de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos, porque el juez necesitaba la información
de esas disciplinas para saber qué había pensado ese sujeto, qué tenía dentro de sus motivaciones, y se le daba una preponderancia fundamental a estos campos de estudios para poder llevarlos entonces al campo del enjuiciamiento penal. Claro, una concepción normativa, si bien tiene obviamente relevancia la información que puede provenir de estas ciencias de la conducta, no es el juicio definitivo. El juez se informa, y el médico, el psiquiatra, el psicólogo le aporta un tipo de información sobre lo que puede haber sucedido conforme a su saber. Pero el juicio de reproche es otro. El juicio de reproche es un juicio mucho más complejo, en el cual algunos de los elementos que se pueden aportar desde el campo de las ciencias de la conducta pueden ser importantes, pero no es la esencia del reproche. La esencia del reproche está dada principalmente por la actuación en contra de lo que dice la norma, y obviamente con capacidad de motivación. Bien, hay una tercera conceptualización sobre la que voy a hacer algunas menciones, porque principalmente es el libro que ustedes tienen, que es La culpabilidad en Zaffaroni, que presenta algunos inconvenientes. Yo digo, como les he dicho también en otras clases, con respeto, porque obviamente se trata de un jurista de primera línea y tal. Es un concepto que, si bien es interesante para trabajar y tiene muchos puntos que son muy útiles en la práctica, a mi humilde entender tiene algunas dificultades o algunos problemas. Se los voy a explicar. El concepto de culpabilidad por vulnerabilidad lo construye Zaffaroni sobre la idea de pensar en esta metodología realista, ¿no? Es decir, incorporar los datos de la realidad social al interior de la teoría del delito. El injusto, es decir, el hecho o la conducta típica y antijurídica, es pensado como un conflicto social, es parte de la conflictividad social, por eso es relevante que haya conflicto, por eso en los casos de insignificancia se considera que no hay un conflicto social, o en los casos en donde hay un consentimiento del agredido, se piensa que no hay, entonces hay conflicto que sea importante o trascendente para que se use la herramienta más violenta del Estado, que es la pena, y se entiende la culpabilidad como una variable directamente relacionada con la posición social del sujeto y su posición de vulnerabilidad frente al sistema penal, ¿no? Se incorpora en esta categoría de la culpabilidad la dimensión sociológica y política, obviamente, de cómo funciona el sistema penal. ¿Y cómo habíamos dicho que funcionaba el sistema penal? Con una selectividad. En forma selectiva, ¿no? Zaffaroni iba a decir, en forma estructural, el sistema penal selecciona individuos, pero no los selecciona en función de sus conductas, sino precisamente en función de su posición social. Con lo cual, la vulnerabilidad, que sería uno de los ejes centrales por los cuales el sistema penal selecciona, puede ser, según Zaffaroni, medible. ¿En qué sentido? En que hay personas que son más vulnerables a ser criminalizadas por las agencias del sistema penal, y hay personas que son menos vulnerables a ser criminalizadas. Pero incluso las que son más vulnerables, en algún momento, incluso podríamos decir que directamente su nivel de vulnerabilidad es tan alto que merecería la exclusión de la culpabilidad, en el entendimiento que le da Zaffaroni. Con lo cual, él piensa que si el delito es la acción típica, antijurídica y culpable, culpable significa vulnerabilidad a ser criminalizado por las agencias del sistema penal. Las personas que son menos vulnerables, por su condición social, por su estatus dentro de la sociedad, por su capacidad informativa en un ámbito de relación, es decir, de algún modo deben ser consideradas más reprochables que otras que, por el contrario, resultan más vulnerables y más
probablemente objeto de la selectividad del sistema penal y de la criminalización del sistema penal. ¿Se entiende la idea? Yo te consulto, leyendo Sí. una parte donde habla Zaffaroni de culpabilidad, donde él dice, constituye la reprochabilidad del injusto al autor. ¿Por Sí. qué? Porque no se motivó en la norma cuando le era exigible que se motivase en ella. Es decir, ahí es donde él habla de la vulnerabilidad en no motivarse en la norma, que puede ser como causa de su ignorancia, quizás. De la Ese situación en la que... concepto, sí, ese concepto de, de motivación en la norma es de culpabilidad normativa, el que venía explicando antes. ¿Se entiende? Sí, se perdió un poquito ahí el audio al final. Por lo menos para mí, no sé si Perdón. el resto. No, repito, ese concepto de motivarse en la norma, en realidad es el contenido que le da la culpabilidad, la teoría normativa de la culpabilidad. Zaffaroni hace una diferenciación y dice, no, acá el problema no es tanto del reproche por la falta de motivación en la norma, como sería para la teoría normativa, sino que es el reproche por su nivel de vulnerabilidad frente al sistema. ¿Se Sí, entiende la diferencia? sí, sí. ¿Sí? Una cosa es que yo diga, tal persona es culpable porque pudiéndose motivarse conforme a la norma no lo hizo. Otra cosa es que yo diga, tal persona es culpable porque eh, resulta más o menos vulnerable al sistema penal. Sí, me parece que tiene que ver con las posibilidades que tiene cada uno, ¿no? También una Exactamente. persona de una situación social compleja desde niño, desde su crianza, desde el ámbito en el que habita, es más vulnerable a llegar a cometer un delito, dada la falta de educación y la falta de guía y las carencias. Esa es la propuesta metodológica de tipo realista, ¿no? Cuando hablamos de realismo, hablamos de esto, incorporar esos datos al interior de la conceptualización teórica. ¿Mm? Esa es la propuesta que va a hacer Zaffaroni. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En uno de los archivos que subió Ricker en la primera sí. parte se habla un poco de esto y explican como que podría tratarse un poco de retribucionismo cuando el reproche en realidad viene del derecho penal y no del sistema. No entiendo por qué se plantea que viene del derecho penal cuando entiendo que la selectividad en realidad la hace el mismo sistema. Sí, digo, el tema es polémico y yo mismo les dije que, que no estoy de acuerdo en algún punto, ¿no? Por lo que señalaba Ariel, ahora se los voy a explicar. Tampoco estoy de acuerdo con esa crítica, ¿no? Y no estoy de acuerdo por lo mismo que decís vos. Es decir, esto es discutible, obviamente lo discutimos también entre profesores, pero digo, eh, a mí me parece que eh, hay una diferenciación entre derecho penal y sistema penal, y el concepto de Zaffaroni apunta a el funcionamiento del sistema penal, incorporar ese dato. Es decir, no es lo mismo la culpabilidad en todas las personas. No las podemos pensar como si efectivamente todos fuéramos iguales, ¿no? Como si el artículo 16 de la Constitución fuera una plasmación en la realidad y a todos se nos pudiera reprochar del mismo modo, ¿no? Ese dato estructural, que es parte del funcionamiento social en general y es parte del funcionamiento de las agencias, es importante incorporarlo en la culpabilidad. A mí lo que me parece, como decía Ariel en algún momento, es que ese dato puede servir para, de alguna manera, hacer una valoración caso a caso, pero que no puede ser dejada de lado, sin lugar a dudas, ¿eh? Pero que siempre hay un momento de reproche frente a la norma, porque de algún modo, obviamente, la persona es condenada por haber cometido determinado delito. Más allá de que luego, según su trayectoria y su historia, eso pueda ser considerado
o bien para disminuir la culpabilidad, o bien para ampliarla, con lo cual imponerle más o menos pena, o bien incluso para excluirla definitivamente. Con lo cual hay un concepto que aparece en la teoría de Zaffaroni que a mí me parece aún más fuerte para la definición de culpabilidad, que es propiamente el de vulnerabilidad, que es el de autodeterminación. Ustedes lean el texto de Zaffaroni. Lo importante en el sujeto para ser culpable es la autodeterminación. Digo, es una opinión, que es distinta a la del texto que ahí se menciona, aunque hay algunos puntos de contacto. A mí me parece que lo importante es eso. Es decir, se le reprocha por la autodeterminación y por el grado de autodeterminación. Si la persona es más vulnerable socialmente, y por eso más proclive también a que el sistema penal la pueda captar, bueno, evidentemente hay un grado de autodeterminación menor en su conducta. ¿Se entiende? A mí me parece que el concepto que desarrolló Zaffaroni no deja, de alguna manera, de tener como base el concepto normativo, como de alguna manera, cuando introducías vos tu pregunta, Ariel, lo estaba sugiriendo. A mí me parece que siempre hay un reproche por falta de motivación, en este caso diríamos por falta o por presencia de autodeterminación, y cuando falta la autodeterminación, entonces la culpabilidad se excluye. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? Yo digo, alguien tiene un ámbito de actuación. Quiero decir, esto también Zaffaroni lo explica, por eso me parece que tiene más trascendencia incluso que el propio concepto de vulnerabilidad. Nosotros actuamos en la vida social con cierto margen de libertad. Podemos elegir, pero no podemos elegir todo lo que vamos a hacer. Lo hacemos en un contexto determinado. Y el contexto está cercado, tiene sus límites, tiene un contexto. Yo actúo, pero claro, actúo en función de determinado contexto. Ese contexto tiene que ver con la sociedad en la que vivo, mi trayectoria vital, la historia, la posibilidad de autodeterminación en el caso concreto, ¿no? Hay espacios de mayor libertad en determinados casos que se cierran respecto de otro tipo de decisiones. Cada uno de nosotros toma decisiones, pero las toma limitado o restringido por un contexto de acción al cual está de alguna manera constreñido. ¿Se entiende esto? Ahí me parece que aparece como clave la idea de autodeterminación como presupuesto de este concepto de culpabilidad, ¿no? Digo, la idea de culpabilidad reconduce a una discusión más vieja, que es la que le estoy obviamente sugiriendo con lo que estoy diciendo, que es si la persona tiene libre albedrío o si está determinada en su conducta, ¿no? Esa es una gran pregunta filosófica que la humanidad no terminó de responder hasta hoy. Hay toda una escuela que dice que somos libres, y hay toda otra escuela que dice que estamos determinados en las conductas que llevamos a cabo por una serie de factores. Y el condicionamiento puede ser más o menos severo según la teoría que se lleve adelante, ¿no? Por ejemplo, el positivismo de Lombroso decía que la determinación era absoluta, ¿no? O mucho más fuerte, en el sentido de que si alguien tenía cierta patología, ya desde el punto de vista constitucional, ¿no? Desde el punto de vista biológico, su comportamiento luego iba a ser un comportamiento antisocial, ¿no? Y esa es una teoría, la positivista, que restringe fuertemente el concepto de libre albedrío. Y hay otros que dicen, no, los humanos somos libres, y así ejercemos nuestro derecho de libertad, y hay toda otra tradición liberal en la cual parecería que el libre albedrío no tendría más que los condicionamientos de la propia decisión individual, ¿no? Esta es una discusión que no está cerrada en el campo de la filosofía, pero que obviamente en el campo penal, y en donde tenemos una función práctica que cumplir, es decir, si alguien va a ser penado o no, tenemos esa función práctica, tenemos que restringirnos a algún concepto normativo, más allá de que la filosofía siga discutiendo sobre esto. Y a mí me parece que ahí la noción de autodeterminación es importante. Es decir, nosotros tenemos cierta capacidad de decisión, ¿no? Yo ahora puedo decidir cómo sigo la clase, y ahí tengo una capacidad de decisión. Pero esa capacidad de decisión no es infinita, y no depende enteramente, infinitamente de mí, sino que está
de alguna manera condicionada por contextos de acción. Y ahí me parece entonces que podemos tener un concepto normativo, acorde además con las pautas constitucionales, que nos permite también ser práctico en el sentido que nos permite resolver casos. Quien no tiene posibilidad de autodeterminación, pues no será culpable. Quien la tiene, podrá ser entonces reprochado por el Estado y sancionado penalmente. Y la vulnerabilidad es importante porque puede marcarnos cuáles son los niveles de autodeterminación de una persona. No es lo mismo la decisión que toma alguien en un contexto absolutamente más favorable, por su trayectoria vital, por su historia, por su lugar en la sociedad, que quien lo hace en un contexto mucho más restringido, ¿no? Hasta el punto que podemos decir que efectivamente su ámbito de autodeterminación ha sido nulo y por lo tanto excluir la culpabilidad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pregunten, porque digo, nos fuimos a la filosofía, a la antropología, es decir, que estamos medio en un nivel de abstracción importante, pero pensemos digo, ustedes tienen que decidir si una persona va a ser penada o no. Y tenemos que ver cómo ha actuado. Bueno, si lo hiciéramos con la teoría psicologicista, tendríamos que tratar de ver cómo nos metemos en la cabeza para saber qué es lo que estaba resolviendo. Si vamos a un esquema normativo, diríamos, bueno, mire, yo lo que voy a mirar acá es si, de acuerdo con las circunstancias del caso, tuvo capacidad o no de motivarse en la norma. Ahora, si vamos a una propuesta como la de Zaffaroni, ya lo que veo es esa decisión, en qué contexto de actuación se tomó y cómo pudo o no haber mayor o menor grado de autodeterminación para resolver. Creo que esta propuesta de Zaffaroni, más allá que se presenta como novedosa cuando habla de la culpabilidad por vulnerabilidad, no deja de tener, de alguna manera, en su base, un contenido que tiene que ver con la elección que ha hecho el autor, aunque condicionada, para actuar en contra de la norma, para actuar, como decía la teoría normativa, para no motivarse en la norma que le da el Estado en la criminalización primaria como pauta de comportamiento social. Bien. Preguntas, dudas. Es completamente legítimo tener un montón de dudas, porque obviamente es un tema nuevo y es un tema complejo, no es un tema sencillo. Y además ya a esta hora de la tarde puede uno estar cansado y no seguir el hilo también, lo cual es completamente legítimo también. O puede uno no haber seguido ningún hilo y ya ni siquiera poder preguntar. Eso también puede haber pasado, pero bueno, no sé. Ustedes dirán, si quieren preguntar. No, yo quizás no es una duda, pero quizás es ver como, qué sé yo, por ejemplo, que la culpabilidad quizás hoy en día se mide sobre un poco de todo, sobre un poco de estos tres conceptos. ¿Puede ser? ¿O hay una pauta, digamos, clara de decir, bueno, Yo te diría, la doctrina de jurisprudencia dominante ya han abandonado el concepto psicologicista, ¿sí? Como concepto constitutivo de la culpabilidad, como concepto constitutivo de la culpabilidad. Lo que no quiere decir es que la información de la psicología no sea importante cuando yo quiero determinar si una persona padece una enfermedad mental o no, claro, o si ha sido objeto de un acto reflejo, ¿no? Que me lo puede explicar alguien que su profesión claro, no sí, sí, sí. sea la abogacía, ¿no? Porque yo no tengo conocimiento en eso. Pero el concepto psicologicista se abandonó. ¿Mm? Aunque Claro. información de las ciencias de la conducta pueda ser importante para la determinación de la acción, para la determinación del dolo, para la determinación del error, para la Claro. determinación de la capacidad de culpabilidad, eso sí puede ser importante, pero el concepto psicologicista no se usa más. No es ¿Se el que entiende? más, digamos, abunda, claro, no es el que más hace hincapié, No, hoy ya es predominante la postura normativista. normativista. Sí. Bien, Tanto gracias. en la doctrina ya nadie lo sostiene, y en la jurisprudencia tampoco, salvo. No, prácticamente no. ¿eh? Bien, Pero vuelvo a decir,
cuando yo determino la capacidad de culpabilidad, aunque voy a usar un baremo normativo para decir tal persona es culpable o tal persona no es culpable, yo me puedo informar por un psicólogo. Claro. ¿Sí? Bien. Una persona realiza una conducta cualquiera, un robo, una amenaza, lo que fuera. ¿Sí? Vamos con estos ejemplos que pueden ser útiles. Bueno, obviamente que lo que voy a analizar es primero si se trata de una conducta humana voluntaria, ¿no? Porque es el primer nivel que tengo que analizar dentro de la teoría del delito. Luego analizaré si están los elementos típicos de la conducta prohibida. Si no hay, bueno, todo lo que ustedes ya vieron en la tipicidad, si no hay de alguna manera una situación de insignificancia, si el sujeto ha podido conducir ese hecho, más allá que le llamemos dominabilidad o imputación objetiva, quiere decir si desde el punto de vista objetivo ha podido ser conducido. También, cuando terminamos el juicio de tipicidad, tenemos que ir al juicio de antijuridicidad y ver si no había una causal de justificación, si había un permiso para realizar esa conducta. Bien, supongamos que todo eso es satisfactorio. Y ahora tenemos que analizar la capacidad de motivación del individuo en términos de autodeterminación. Y por ejemplo, esta persona comete el robo, y es una persona que tiene, digamos, una historia de consumos problemáticos de alcohol, por ejemplo, y que en el momento del hecho ha ingerido efectivamente alcohol. ¿Correcto? Bien. Claro, ahí la información puede ser útil, porque si hay un psiquiatra o un psicólogo que lo ha atendido, nos puede decir, bueno, desde cuándo esta persona tenía ese problema, cómo le ha influido en su conducta, digo, lo que tradicionalmente se ha llamado la adicción o el nivel de adicción, ¿no? En ese consumo. Hay toda una cantidad de información que es importante que el juez tenga a la vista, pero no porque la psicología del individuo sea el juicio de culpabilidad en sí, sino que es información importante para que el juez mire cuál era su ámbito de autodeterminación en el caso concreto. Entonces, el concepto psicologicista de culpabilidad se abandonó. No obstante, la incorporación de datos de la psicología puede ser útil para poder resolver en el caso concreto, ya sobre la base de un juicio normativo, si esa persona tuvo o no capacidad de autodeterminación, en el sentido de actuar con cierto margen de libertad en el contexto en el que actuó. Ahí sí, Elena, sí. Sí, ahí sí, gracias. Bien. ¿Otras dudas o preguntas? Profesor, por ejemplo, en este ejemplo que dio, si la persona roba por necesidad de alimentación, por ejemplo, en la teoría de Zaffaroni se podría decir que el sujeto está vulnerable frente al sistema, que le está fallando y por ende no puede tener recursos y alimentar a su familia. En ese caso, según Zaffaroni, sería como un atenuante de su autodeterminación porque, por ejemplo, roba para darle de comer a su familia, o lo entendí mal. No. Esa situación fáctica de la persona puede tener distintas formas de plasmación dentro de la teoría del delito, es decir, puede tener distintas consecuencias. Puede ser que si la privación es absoluta y la necesidad es inmediata, pueda directamente ser una causal de justificación. No ya un problema de culpabilidad, sino una causal de justificación. Es decir, cuando hablamos del estado de necesidad como causal de justificación, ¿ya tuvieron la clase de estado de necesidad? Bueno, ahí habrán visto, el estado de necesidad no habla exclusivamente de la necesidad de comer. Obviamente es mucho más amplio. Pero también la necesidad de comer es un estado de necesidad. Entonces, en el caso extremo, en donde la persona tiene a un hijo que está desfalleciéndose, por ejemplo, ¿no?
sería un caso absolutamente extremo, ¿no? En una situación ya de varios días sin comer o una necesidad absoluta, podríamos llegar a un supuesto en donde el hecho no sea injusto porque el ordenamiento jurídico le otorga un permiso por considerar que es una situación eh, de, de necesidad, ¿no? En el sentido propiamente del estado de necesidad. Acá coincide la necesidad en términos fácticos con la necesidad en términos jurídicos. Eso es un estado de necesidad. ¿Sí? Tendría que ser extremo. Otra situación es la situación de quien tiene una carencia económica y tiene dificultades para atender sus necesidades y las de los suyos. Esta fórmula está contenida expresamente en el artículo 41 del Código Penal, ¿no? Léanla, y es la fórmula para la determinación judicial de la pena, en donde el juez tiene que tener en consideración si el hecho fue realizado o motivado en una necesidad para ganarse el sustento propio, ¿eh? para poder cubrir sus necesidades vitales o las de los suyos, ¿sí? Aquí ya no hay una situación de necesidad extrema, de inmediatez en la cobertura de la necesidad de bienes, sino que hay una situación obviamente desfavorable desde el punto de vista social, que necesita ser atendida, pero que no excluye la condición injusta de su hecho. O sea, es todavía sancionable, aunque el juez lo tiene que considerar para reprochar en menor medida esa conducta, ¿no? Entonces, en ese caso, afirmaríamos que hay una conducta típica antijurídica y culpable, pero diríamos, el ámbito de autodeterminación de esta persona vino restringido por su situación personal. Y el reproche debe ser menor porque se gradúa conforme a las pautas del artículo 41. Hay un grado de autodeterminación menor. En el medio de estas dos propuestas extremas, que serían o directamente una situación de necesidad inmediata de provisión de bienes por riesgo de vida o integridad física de sí mismo o de su grupo familiar, o una situación de dificultad que trata de ser atendida por una vía ilícita, en donde hay culpabilidad y hay una capacidad de reproche menor, podría estar una solución intermedia que el juez también debe valorar, que sería excluir la culpabilidad. Porque pensar que el grado de autodeterminación en el caso se vio tan restringido que no merece un reproche. Esa sería la idea. No es la situación de necesidad inmediata. Si no va al supermercado y roba los 100 gramos de queso, el hijo y a la noche puede ser que se muera. Esa sería la que justifica. Tampoco es una necesidad general de estar pasándola mal y tener dificultades para llevar todos los días sustento para su familia, que bueno, merece un reproche menor. Es una situación en donde ni es tan extrema, ni tampoco merecería un reproche. Y ahí se puede solucionar también ese caso, o ese supuesto, que es en realidad un supuesto fáctico, excluyendo la culpabilidad. Es decir, afirmando el injusto, pero excluyendo la culpabilidad, pensando que el grado de autodeterminación se restringió tanto que esa persona merece un reproche. Es un momento en el sentido más tradicional de la palabra, justicia, ¿no? El juez dice, bueno, no, la verdad que en este caso, está bien, no era una necesidad del tipo del estado de necesidad, pero la verdad que no se puede generar un reproche a esta persona. ¿Se entiende ahí? Genial, gracias. Digo, esto nos sirve también para pensar que en realidad toda situación fáctica, más allá en este caso la carencia material de bienes, tiene que ser evaluada a la luz de estos elementos. Es decir, si hay necesidad, estado de necesidad, con las exigencias del artículo 34, entonces puede haber un permiso. Si avanzamos porque la conducta no está permitida,
Y bueno, midamos el grado de autodeterminación, que nos lleva a dos conclusiones: o a reducir la pena, o incluso a negar la necesidad de reproche, porque el grado de autodeterminación fue tan intenso que no permitió la libertad de acción del individuo. Esto lo podemos pensar para situaciones fácticas que no tengan que ver con la carencia económica, ¿no? Las posibilidades de acción. Yo estoy en una situación en la cual puedo estar condicionado por amenazas directas, ¿no? Contextos coactivos, situaciones de temor, ¿no? Entonces dependerá de la intensidad de ese contexto coactivo, la amenaza directa, una situación de miedo, que puede ser tanto encuadrable en una situación de estado de necesidad, como de culpabilidad, o como simplemente de inculpabilidad, o como simplemente de disminución del reproche. ¿Se entiende? Esas son las tres alternativas que siempre se van a abrir. Cuando la situación es extrema, lo que se quita es el injusto. Cuando la situación no es tan extrema, pero la condición del individuo fue muy, muy restringida, lo que se quita es la culpabilidad. Cuando la situación dejó un margen de libertad de acción, aunque muy restringido, se bajará la pena. Se afirmará la culpabilidad, se le dice: usted ha cometido un delito, va a ser reprochado, pero va a ser reprochado menos. En el primer caso se le dice: usted no cometió un delito, porque en esa situación el ordenamiento jurídico le dio un permiso. En el segundo caso le dice: usted no cometió un delito, porque si bien fue un injusto, la verdad que en estas circunstancias no se le puede pedir que hubiera actuado de otra manera. Y en el tercer lugar se le dice: usted cometió un delito, solamente que le vamos a dar una pena inferior, porque estamos viendo que está actuando en una situación de condicionamiento a esa libertad de acción en la conducta que realizó. ¿Se entiende, Constanza? Sí. Sí, joya, gracias. Bien. ¿El resto también? ¿Sí? Bueno, vamos a conversar bueno, brevemente, porque obviamente que esto lo vamos a ir desarrollando en las próximas clases, pero vamos a ir conversando un poco sobre el contenido de la culpabilidad. Hasta ahora hemos conversado sobre, en realidad, las formas de encuadrar la culpabilidad, lo que sería su conceptualización, en función de las distintas escuelas, y hemos logrado alguna definición sobre qué es esta gran categoría de la culpabilidad. Ahora vamos a ver lo que algunos autores llaman sus elementos, ¿no? o su contenido propiamente dicho, y que es una buena forma didáctica encuadrarlo dentro de tres supuestos, o pensar la culpabilidad con tres elementos dentro de su contenido. ¿Cuáles serían? El primero sería la denominada capacidad de culpabilidad. Es decir, para que un sujeto se pueda ser declarado culpable, tiene que tener capacidad de culpabilidad. Si le pedimos que actúe conforme a la norma, tiene que tener capacidad de actuar conforme a la norma. El segundo elemento, para usar, digamos, los nombres que usa la doctrina predominante, vamos a hablar de la comprensión potencial de la antijuridicidad, ¿no? Después en las clases pertinentes hablaremos de algunas diferenciaciones que hace Zaffaroni, pero vamos a presentar estos tres elementos como los presenta en términos generales las opiniones mayoritarias, ¿no? Vamos a hablar de la comprensión potencial de la antijuridicidad, que significará que obviamente si a alguien le vamos a pedir que actúe conforme a la norma, tiene que saber de qué se trata la norma. Y finalmente,
como último elemento, vamos a hablar de la exigibilidad en el actuar. Es decir, que esa persona hubiera podido elegir entre esa conducta u otra. Porque por el contrario, si no le quedaba margen de acción y no podía elegir entre esa conducta u otra, entonces la culpabilidad se excluiría. Estos serían los tres elementos o componentes centrales del concepto de culpabilidad, ya obviamente en su dimensión normativa, ¿no? El psicologicismo le llamaba esto de otras maneras e incluía además el dolo y la culpa como formas de medición de la culpabilidad. Ahora sabemos que el dolo y la culpa son formas o estructuras típicas fundamentales que el legislador en su momento elige para construir la prohibición. No son formas de culpabilidad, sino que son estructuras de tipicidad, estructuras de cómo la prohibición se construye por el legislador. Entonces, pasado el dolo y la culpa, desde el finalismo, de la culpabilidad a la tipicidad, el contenido de la culpabilidad queda en una versión normativa de la culpabilidad situado en estos tres grandes elementos. Vamos a hacer una referencia muy breve a cada uno de ellos porque, vuelvo a insistir, en las clases que siguen los vamos a analizar con especificidad. ¿Correcto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capacidad de culpabilidad? ¿Qué se les ocurre por capacidad de culpabilidad? Ustedes, este concepto de capacidad jurídica ya lo han trabajado, me imagino. Que Acá, pueda comprender la norma y poder seguirla también, digamos, actuar conforme a ella. bueno, ahí ya hay otros elementos que hacen al todo de la culpabilidad. La capacidad se restringe a una condición individual que tiene que ver de algún modo con los presupuestos individuales para poder hacer la afirmación de culpabilidad en términos de reproche por actuar en contra de la norma. Es decir, hay un presupuesto individual sobre el cual yo luego construyo el reproche. ¿Se entiende? Una capacidad personal que puede estar limitada o suprimida y que impide que yo luego avance a ver si comprendí la norma o si pude o no actuar de otra manera, porque ya lo que venía restringido es mi capacidad de actuación, en lo individual, en lo personal. Ya hay una limitación que puede provenir de lo patológico, que puede provenir de lo fisiológico, o que puede provenir de la limitación que la ley establece, por ejemplo, para las personas menores de edad, porque hace una presunción legal de ausencia de capacidad de culpabilidad, que ya impiden avanzar hacia otros juicios de si sabía qué decía la norma o no decía la norma, si en el contexto de acción estaba limitado o no estaba limitado. Primero tenemos que poder afirmar que yo podía, que tenía capacidad para actuar. Tenemos que poder afirmar que no tenía una patología, que no estaba sometido a una situación de limitación momentánea, o que no estoy sometido a una situación en la cual la ley presume que mi capacidad no está presente. ¿Se entiende? A eso nos referimos con capacidad. ¿Quién no tiene capacidad de culpabilidad? Bueno, quien padece una enfermedad, una patología mental que lo condiciona para la elección de sus comportamientos. Ahí definimos la imputabilidad con esa Claro, concepción que planteás. exactamente. Ahí va el camino, o la no capacidad sería la inimputabilidad, Sí, en cierta forma. la inimputabilidad es una expresión que tiene distintas valencias, ¿no? Uno dice, la persona de 15 años se la llama usualmente inimputable. Uno puede decir que
que no tiene capacidad de culpabilidad. Claro, por una presunción legal. La ley tiene que establecer algún patrón de actuación. Y nuestro sistema legal ha optado porque a una determinación fija, que es el cumplimiento cronológico de una edad determinada desde el nacimiento, se afirma que alguien tiene capacidad de culpabilidad o no la tiene. ¿Por qué lo hace de esta manera? Y porque sería difícil poder determinar de otro modo una apreciación muy subjetiva. Podría ser que la legislación lo hiciera de otra manera. Dice, mire, vamos a examinar individuo por individuo a ver quién ha desarrollado un grado de madurez, desde el punto de vista individual, como para ser capaz de culpabilidad y quién no. Bueno, esto sería bastante difícil, ¿no? Como la concepción psicologicista de la culpabilidad. Entonces, nuestro sistema legal optó por una determinación fija, que bueno, es arbitraria, porque la persona que tiene 15 años de edad y 364 días, no ha variado fundamentalmente cuando cumple 16, en donde puede ser objeto de la intervención del sistema penal juvenil, o el que tiene 17 años y 364 días, bueno, no parece ser tan distinta la capacidad de culpabilidad cuando termina de cumplir los 18 años. Pero bueno, la ley tiene que optar por un sistema y no hay según nuestra legislación, otro modo de hacerlo, si no sería, como digo, reconducirlo a un juicio individual, que poner una variable tajante, que es el paso cronológico del tiempo desde el nacimiento. Pum, ahí, como lo hace la ley civil, ¿no? Esto es tradicional en los sistemas normativos. Entonces, ahí decimos, ¿hay capacidad de culpabilidad o no hay capacidad de culpabilidad? Claro, la inimputabilidad en realidad, en general, queda más asociada a la presencia de cierta patología individual que hace que el sujeto no tenga esa posibilidad de determinarse libremente, ¿no? De elegir la acción. Es verdad, desde el punto de vista físico, vemos que lo realiza, incluso sobre esa persona podemos afirmar un dolo, porque efectivamente tiene una intencionalidad de hacerlo y tal, pero lo hace en el contexto de una patología, de una situación que impide afirmar sobre él que pudo motivarse en la norma. No pudo motivarse en la norma, no entiende lo que está pasando, no entiende lo que está pasando. Por más que él lo afirme y lo haga con su voluntad, tal como la pone, pero no entiende lo que sucede. Entonces ahí podemos hablar de una inimputabilidad o falta de capacidad de culpabilidad. Entonces son distintos supuestos. Y también está el que está en una situación transitoria. No es que está en una situación en la cual una patología le impide esa capacidad de actuación y de culpabilidad, sino que por una situación transitoria, por ejemplo, el consumo excesivo de alguna sustancia que lo deja, puede ser el alcohol, puede ser una medicación que estaba tomando por un problema de salud física, pero que le impide en ese momento actuar en el marco de una decisión con un nivel de libertad suficiente como para poder reprocharle. Entonces, todos esos supuestos quedan incluidos dentro del problema de la capacidad de culpabilidad, o en caso de que no esté presente, la falta de capacidad de culpabilidad, que excluiría entonces la posibilidad del reproche. Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase respectiva, pero acá les anticipamos para las próximas clases, ya tengan en consideración que este es un primer nivel dentro de el contenido de la culpabilidad. El segundo ya es un paso más, o sea, sobre el presupuesto de que alguien tiene esa capacidad de decidir lo que hace, sobre ese presupuesto, nosotros tenemos que ver que esa persona no haya actuado motivada por un error normativo. ¿A qué nos referimos? A que tenga un conocimiento de la prohibición de esa conducta que realiza. ¿Sí?
no es que sepa estrictamente de memoria lo que dice el Código Penal, pero que pueda saber que esa conducta es una conducta reprochable penalmente por el ordenamiento jurídico. ¿Se entiende esto? Por eso hablamos de comprensión o conocimiento potencial del injusto, ¿eh? Que en el caso que no está presente, la persona actúa con un error de prohibición, ¿eh? Un error puramente normativo, ¿eh? Una persona tiene que cumplir con un tributo. ¿Eh? Consulta a un contador y le dice, no, usted puede no pagar. Consulta a otro contador y le dice, no, usted no tiene que pagar. Entonces no paga. Y cuando no paga, realiza una infracción a la ley penal. Pero claro, si él puede probar que consultó a dos profesionales, que los dos profesionales le dijeron que efectivamente no había que pagar ese tributo, entonces el juez que analiza esa situación dice, no, esta persona no se pudo motivar conforme a la norma. ¿Por qué? Y porque no sabía que eso estaba prohibido. Y bueno, y lo acredita suficientemente, ¿no? Que es un problema de prueba, ¿no? Porque no cualquiera puede decir, mire, yo la verdad que no sabía que estaba prohibido matar, me enteré recién. No, eso no vale como excusa, ¿no? Pero si se puede probar adecuadamente que hay un conocimiento equivocado sobre la prohibición, entonces en ese caso no hay reproche, no hay culpabilidad. Ya vamos a ver qué es el error de prohibición, su concepto, sus distintos tipos de error, etcétera, etcétera, pero yo les hago un ejemplo como para que más o menos lo tengan en consideración. ¿Se entiende? Es distinta, una cosa es tener capacidad de culpabilidad, otra cosa es con esa capacidad de culpabilidad haber sabido que lo que estaba realizando era una conducta prohibida, ¿eh? O una conducta permitida, ¿no? O que no estaba permitida. Yo pensaba que estaba permitida, pero en realidad no estaba permitida. Dice, mira, usted en realidad, la persona que le apuntó con un arma era un arma de juguete. ¿Sí? ¿No? Entonces, digo, yo pensé que estaba amparado por una causal de justificación, que frente a esa situación yo podía defenderme, pero en realidad la situación fáctica no era para la defensa. Entonces el juez ahí examina. Ese es el error de prohibición indirecto. Pero eso ya lo ven en otra clase. Pero se entiende, hace referencia a un conocimiento de lo normativo, que el sujeto debe tener, por lo menos en forma potencial, no estricta, no efectiva, no es que tiene que conocer de memoria el Código Penal, sino que saber que lo que está realizando es una conducta prohibida, si no tiene ese conocimiento, habrá un error de prohibición directo, o que es una conducta que no estaba permitida, aunque yo supuse que sí. Eso es un error de prohibición indirecto. Ya lo analizamos en su clase respectiva. Y el tercer problema es el problema de que aquel que teniendo capacidad de culpabilidad, en el sentido que lo dijimos, que comprendiendo efectivamente que lo que está realizando es una conducta ilícita, lo que no tiene es opción. Algunos autores hablan de la inexigibilidad de otra conducta, y uno podría decir, en realidad, es el supuesto residual del concepto de capacidad de autodeterminación. No podía elegir otra conducta. El ejemplo que usan todos los libros es el de la persona que se está ahogando, porque es un ejemplo gráfico, viejo, de manuales viejos, pero bien gráfico, porque ahí sí no hay demasiadas dudas. Me estoy ahogando, nos caemos de un bote, y hay una sola tabla a la cual aferrarse, y somos dos personas, ¿sí? Si se aferra el otro, me muero yo. Si me aferro yo, se muere el otro. No hay opción. En ese contexto, ¿se puede reprochar la conducta del individuo? La conceptualización de la inexigibilidad de otra conducta es la que por ahí es más gráfica, ¿no? En el sentido de decir, bueno, mira, ¿me era exigible que yo dejara la tabla? Sí, yo sé que si agarraba la tabla iba a producir la muerte de otra persona, pero ¿me es exigible eso? El ordenamiento jurídico me puede reprochar, se lo podría reprochar, se podría decir que no se motivó conforme a la norma. Ahí aparece entonces este supuesto
o tercer supuesto de exigibilidad, que en realidad habla también de una restricción del ámbito de autodeterminación en el actuar, ¿no? Es decir, mi actuar quedó absolutamente restringido, y entonces, frente a esa situación, no hay reproche, no hay culpabilidad. Bien, ¿se entienden los contenidos de la culpabilidad? Acá se pregunta, ¿el estado de necesidad es culpante? Claro, este es un supuesto. Es decir, dentro de esta restricción de la digo, hay muchas categorizaciones, ¿no? Yo por eso le decía al principio, vamos a usar un poco las más usuales. Hay algunos que dicen, en realidad le llaman a todo esto estado de necesidad es culpante. Otros que dicen, no, la categoría es la inexigibilidad, y dentro de la inexigibilidad tenemos distintas situaciones. Entonces una cosa es un estado de necesidad es culpante, otra cosa es la coacción, porque el estado de necesidad se considera un estado y la coacción se considera una conducta humana. Una cosa es que yo esté en la situación de la tabla, y otra cosa es que alguien venga y me diga, mira, mata a este tipo o mato a tu hijo, ¿no? Esa es una coacción que me impone un tercero. Algunos consideran que eso queda englobado dentro de la situación del estado de necesidad culpante. Otros consideran que no, que son conductas autónomas. Pero bueno, es cuestión de clasificaciones de la doctrina. Lo importante es que en otro caso no hay culpabilidad, más allá de cómo lo encapsulemos. Uno lo puede encapsular diciendo, bueno, la inexigibilidad de otra conducta incluye el estado de necesidad culpante, la coacción. El Código Penal español habla de miedo insuperable, por ejemplo, ¿no? Que es una categoría que nuestra doctrina ha desechado, pues medio confusa. Pero bueno, en definitiva, lo que se presenta es un supuesto en donde el sujeto, en su libertad de acción, se vio completamente restringido, y entonces no se le puede exigir que responda penalmente. Bien. ¿Preguntas, dudas? No. Ahora vamos en las próximas clases a ir desarrollando cada uno de estos elementos, ¿no? Con mayor especificidad, con su recepción normativa, ¿no? Siempre el artículo 19 de la Constitución Nacional es la base para entender sobre el principio de reserva y a la acción privada, es la base para entender cualquier dimensión subjetiva de la teoría del delito, pero luego también está el artículo 34 puntualmente, que es un artículo bastante, pensado en 1921, con otros esquemas teóricos, con lo cual hay que reacomodarlo un poco, ¿no? En el artículo 34 hay causales de exclusión de la acción, hay causales de atipicidad, hay causales de antijuridicidad, hay causales de exclusión de la culpabilidad. Hay como una gran mezcla en el artículo 34 bajo una fórmula que dice no serán punibles, ¿no? O sea que ni siquiera anticipa a cuál categoría se está refiriendo, pero eso es propio de las concepciones normativas y jurisprudenciales y doctrinarias de 1921. Hoy lo que tenemos que hacer es el ejercicio de reencauzar ese esquema acorde con los criterios que hoy se sostienen doctrinal y jurisprudencialmente. Y ahí adentro del artículo 34 están todos los supuestos que podemos considerar de inculpabilidad. Algunos más explícitos y más claros, y otros que son deducidos a partir de lo que dice la Constitución y el principio de culpabilidad constitucional, y que la doctrina ha reelaborado y que los permite incluir dentro de alguno de los supuestos del artículo 34. Ya en las próximas clases vamos a hacer la aproximación más específica a cada uno de estos elementos, con su también consideración normativa, dentro de qué normas están incluidos, etc. Pero hoy tenemos la primera introducción en la cual pensamos en esta tercera categoría de la teoría del delito, vemos la evolución, digamos, del concepto psicológico, el concepto normativo, y lo que podríamos llamar en Zaffaroni un concepto de vulnerabilidad que tiene alguna raigambre normativa, más allá que incorpora datos de la realidad social y de la realidad del funcionamiento del sistema penal, y luego la caracterización de su contenido con estos tres grandes elementos, más allá de que, vuelvo a decir, uno encuentra en los distintos libros, en los distintos autores, distinta terminología,
distinta reubicación, pero en general la doctrina dominante habla sí o sí de estos tres grandes elementos. En donde ahí lo que tendríamos probablemente sea una acción que, aunque sea un hecho injusto para la ley, en el caso en que se presente alguna de estas causales de exclusión de la culpabilidad, no se va a contar con un sujeto culpable como para poder afirmar que se ha cometido un delito. Solamente podemos afirmar que se ha cometido un delito si la acción es un hecho injusto y si además ha sido cometida por un sujeto culpable porque ha sido una persona que actuó con capacidad de culpabilidad, porque actuó conociendo, al menos potencialmente, que su conducta era injusta, y porque actuó en un marco en donde tenía aún cierto margen de libertad en el actuar. De esa manera, entonces sí, podemos terminar afirmando, en un juicio, ¿no? Un juez termina afirmando, bueno, ahora sí puedo decir que acá se ha cometido un delito. Y después viene la discusión sobre la pena a imponer. ¿Clarísimo? Sí, profesor, gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿O ganas de ir a cenar? Más esto último, ¿no? Bueno, cortamos si no hay preguntas y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Listo. Sí. Adiós. Hasta el Hasta miércoles. luego. Chao, Adiós. gracias.